Vamos a abrir en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Marcos 10, versículos del 13 al 16, y nos vamos poniendo de pie para dar lectura a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Bueno, ahora sí, hermanos, continuamos con nuestra exposición en la serie de Marcos. Y referente al texto que hemos leído, podemos decir que ha causado muchas preguntas y creo que pastores muy bien intencionados han tratado de dar una respuesta acerca de los niños en su relación con el cielo, en su relación con Dios. Y creo que eso es parte de lo que apunta este pasaje, pero no estaríamos siendo fieles a la intención del autor ni al texto si dejamos de lado la gran instrucción espiritual que Jesús le está dando a sus discípulos. Este pasaje no solo trata de la relación o del amor que Jesús tiene para con los niños, como lo vemos en el actuar que Él ha tenido para con ellos, pero tiene que ver, hermanos, con el corazón endurecido de sus discípulos que siguen fallando en mostrar lo que es un verdadero discípulo de Jesús. Porque podríamos ver este pasaje y decir: este pasaje no tiene nada que ver conmigo, es acerca de los niños. O quizás a lo más que podemos llegar es: bueno, tengo una responsabilidad para con los niños delante de Jesús. Pero este pasaje en sí habla de la dureza del corazón de los discípulos. Ellos aún fallan en mostrar lo que quiere decir ser un seguidor de Jesús. Recordemos que unos capítulos atrás Jesús les dio una advertencia severa cuando ellos suben a la balsa y ven que no tienen pan. Discutían entre ellos y Jesús les dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Cuídense de no ser como los fariseos. Cuídense de no estar ocupados solo de lo externo. Y a partir de ese capítulo, el capítulo 8, de ahí en adelante, han venido una serie de pruebas y de lecciones por parte de Jesús para con sus discípulos. Primeramente, para mostrarles que aún tienen una ceguera parcial. Que a pesar de la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aún veían las cosas como aquel ciego que recuperó su vista, pero que veía a los hombres como árboles. Jesús les ha manifestado cuáles son las evidencias o las características de un discípulo, y que aunque les haya concedido a un grupo de ellos estar presentes en su transfiguración, en esa transfiguración gloriosa, esto no significa que ellos hayan alcanzado algo. Jesús ha marcado la ruta, que lo que un discípulo debe seguir, primeramente, que es negarse a sí mismo y cargar su cruz. Estas son dos características que no pueden faltar en la vida de aquel que es discípulo de Jesús, aquellos que le siguen. Juntamente con esto, Jesús le ha anunciado también su muerte, les ha dejado ver que como Mesías, Él no es una figura política, Él no ha venido a liberar a Israel de la esclavitud de Roma, sino que ha venido a librarlos de un enemigo mucho mayor, que es el pecado, la muerte, Satanás. Pero que esto es únicamente posible por medio de la muerte de Jesús, por medio de su sacrificio vicario, y que todo esto sería vindicado, reafirmado por el Padre a través de su resurrección, no habiendo pecado en Jesús. Pero los discípulos no entienden estas cosas como tú y yo no entendemos muchas cosas. Y a pesar de la advertencia, cuídense de la levadura de los fariseos, es una levadura la cual aún sigue creciendo en la iglesia del Señor 2000 años después. Pareciera que Jesús lo que tiene alrededor de Él es un grupo de fariseos en potencia, un grupo de legalistas,
¿No se han dado cuenta que hasta ahora todo ha sido por gracia? Recuerden el episodio, hermano, cuando ellos comienzan a discutir quién era el mayor, mejor dicho, quién es el mejor. ¿Quién hace más, Señor? ¿Quién hace más? ¿Quién te es más útil? El Señor agarra a un niño entre sus brazos, un infante, y le dice: el que recibe un niño como este, y lo recibe en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Jesús les está diciendo que la vida del discípulo es una vida de servicio sacrificial, de negarse a sí mismo, cargar su cruz, se muestra a través de ese servicio. Y como hemos dicho, es un servicio que empieza para con aquellos que no van a tener cómo retribuir. Es fácil servir interesadamente. Cuando sirvo porque espero algo a cambio. Como en el trabajo. Voy a ser un empleado mejor que los demás porque quiero que mi jefe me suba de puesto. ¿Verdad? Muchas veces servimos en el hogar porque esperamos algo a cambio, sea de la esposa o del esposo. Los hijos quieren servir diciendo que yo hago, pero ¿te acuerdas el juego ese que me habías prometido y nunca me lo compraste? Así no es la mente del cristiano. No importa si eres hijo, esposo, esposa o hermano aquí en la iglesia. Uno no sirve esperando algo a cambio. Es un servicio desinteresado. Van en contra de las expectativas falsas que nos podemos crear. Y este pasaje tiene que ver con todo aquello que Jesús le ha venido enseñando a los discípulos. El contexto, hermano, es importante para no aislar la intención del autor cuando escribe eso. ¿Qué es lo que está pasando? Y hasta ahora, la lección de lo que es un discípulo de Jesús, ellos no lo entienden, no lo aplican. Y este pasaje es una gran muestra de eso. Marcos nos está presentando, o al menos esa pareciera ser la idea central del pasaje, que los discípulos una vez más muestran una actitud contraria a lo que están llamados a hacer. Se muestran prejuiciosos. Y Jesús va a usar a los niños para hacerles ver cómo luce el corazón de un ciudadano del reino. Ahora es obvio, hermanos, que el Señor, usando a Marcos, nos presenta esto porque son características que nosotros constantemente podemos mostrar. Si la iglesia había de crecer en medio de un mundo pagano y en medio de la persecución religiosa, debía ser mostrando el corazón compasivo de Jesús. Pero hoy en el siglo XXI, si la iglesia ha de seguir avanzando en la proclamación fiel del evangelio y el de ser iglesias sanas, debemos ver el peligro en que estamos en tomar la actitud de aquellos discípulos que caminaron con Jesús. Los peligros de olvidarnos de la levadura de los fariseos. Así que lo que vamos a ver hoy, el título del sermón del día de hoy es el corazón de un ciudadano del reino. Y he agrupado los versículos de esta manera. El corazón de un ciudadano del reino debe abandonar todo prejuicio. Versículo 13. Debe abandonar todo prejuicio. El corazón de un ciudadano del reino debe mostrar compasión. Versículo 14. Y el corazón de un ciudadano del reino debe ser dependiente como un infante. Versículo del 15 al 16. Debe abandonar todo prejuicio. Versículo 13, debe mostrar compasión. Versículo 14, debe ser dependiente como un infante. Versículos del 15 al 16. Le voy a pedir, hermanos, que me acompañen en oración para que el Señor nos asista y nos ayude en lo que exponemos su palabra. Amado Padre, es nuestro ruego, Señor, que a través de tu palabra tú nos hables, Señor. Que no endurezcamos nuestro corazón, Señor, al escuchar tu palabra. Tu palabra es como aquel martillo que quiebra la roca y muchas veces nuestro corazón está endurecido, Señor.
Así que háblanos, porque con esa expectativa venimos domingo tras domingo para que tu palabra, Señor, nos redarguya, nos corrija, nos instruya, nos consuele y nos vaya conformando a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, porque mis limitaciones, mis imperfecciones son muchas. Tú eres el perfecto, tú eres el poderoso. Que tu palabra sea predicada fielmente en Cristo Jesús. Amén. Una vez terminado el discurso acerca del divorcio, dejando ver cómo el divorcio, el matrimonio puede ser el terreno perfecto para que nuestro carácter cada vez sea más parecido al del Señor, vienen unos padres, aparentemente, porque el texto no nos los dice, pero podemos asumir que eran los padres, y dice que traen unos niños para que Jesús los tocase. ¿Cuál era la idea detrás de este acto? Bueno, en la antigüedad nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cómo se relaciona el toque a los niños con lo que es la bendición. Algunos de los patriarcas tocaban a sus primogénitos para bendecirlos. Y quizás ese es el sentir de los padres, que al saber de Jesús, de todos sus milagros, de todo lo que Él ha hecho, en su corazón estaba que sus hijos sean bendecidos por Él. Veían en Jesús quizás alguien que podía no solo hacer milagros, pero bendecir la vida de estos niños, asegurando así una cercanía para con Dios. Esa podía ser una de las explicaciones por la cual estos padres llevan a sus niños. Y vemos que no son niños ya mayores, adolescentes, sino la idea aquí que son bebés, infantes, que aún tienen que ser llevados en los brazos. Los padres traen a sus niños para que reciban bendición. Y esa es la intención también por la cual traemos a nuestros hijos a la iglesia, ¿verdad? Para que escuchen acerca de Jesús y que solo por medio de Él puedan acercarse al Padre. Para que la fe de nuestros hijos sea fortalecida a través de una iglesia local que entiende, como el acto que acabamos de hacer, que entiende su responsabilidad para con los niños. Ahora, si las palabras de Jesús efectivamente han calado en el corazón de sus discípulos, si todas las instrucciones de Jesús a sus discípulos acerca de negarse a sí mismo, cargar su cruz, si están presentes en el corazón de los discípulos, ellos quizás iban a actuar de una manera que se haga evidente. Ellos serían los primeros en recibir a los niños. Ya que Jesús le ha dicho, el que recibe un niño en mi nombre, me recibe a mí, y no solo a mí, sino al Padre que me ha enviado. A estas alturas ellos debían de entender que era un asunto de relación con el Dios Trino. Y Jesús ha usado la imagen de los niños por el concepto que en esa época se tenía acerca de ellos en la sociedad. ¿Cuál era su función? No tenían ninguna función. No generaban ningún beneficio para la gente. No tenían ningún tipo de poder. Y no solo eso, había un gran índice de muerte infantil. Muchos morían antes de llegar a los 5 años. Y dentro de las familias gentiles, los niños eran abandonados en las plazas si los padres pensaban que no podían cuidarlos. Quizás dentro de ese grupo de niños había uno de estos niños, pero para ellos no generaban ni un tipo de beneficio. Así que Jesús ha usado la imagen de los niños para dejarle ver a los discípulos que el servicio sacrificial empieza por aquellos que son los más pequeños, por así decirlo, los más indefensos. Pero ellos están ocupados quizás en avanzar sus planes o en avanzar la agenda que tenían marcada para el Señor, en vez de mostrar una actitud de piedad. Y vemos una vez más cómo ellos muestran lo contrario. Miren el versículo 13. Y le presentaban niños para que lo tocase. Y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Y me parece interesante ver cómo Marcos, de manera irónica, hermanos, usa la palabra discípulo con el verbo reprender, con la actitud contraria de ellos. ¿Por qué digo que es irónico? Porque es incompatible, sobre todo en esta situación. Es incompatible, sobre todo cuando ellos ya han pasado por una situación similar.
¿Se acuerdan? Ellos han reprendido a aquel discípulo que el Señor estaba usando para expulsar demonios. El Señor está usando a un discípulo, a un nuevo creyente, y ellos van y se lo prohíben. Y se lo prohíben porque no es parte de nuestro grupo. Pero eso lo vimos claramente en capítulo 9. Juan se lo dice al Señor pensando que el Señor le iba a decir: wow, qué gran celo tienes por mi nombre, Juan, te felicito. Así se lo tenías que prohibir, porque ese tipo no nos sigue. El Señor le dice: no, no se lo prohíban. El que no está en contra de nosotros es por nosotros. Y después Jesús da la explicación de lo que es el infierno y la gravedad de atentar en contra de la fe, una fe aún inmadura, aún quizás un recién converso. Para los discípulos, este grupo de niños era una pérdida de tiempo. Significaba bulla, significaba gasto de recursos humanos, quizás distracción de la agenda que ellos querían que el Señor siga. No lo ven como una oportunidad ministerial perfecta. El Señor nos pone situaciones para mostrar el carácter que Él está formando en nosotros. Demostrar el corazón de un discípulo, pero no sucede así. Y nos pasa igual, hermano, no podemos negar que nos pasa exactamente igual. Oportunidades para mostrar nuestro carácter, oportunidades para mostrar nuestra bondad, oportunidades para mostrar la manera como me estoy negando a mí mismo, cómo estoy cargando mi cruz. Pero no, yo quiero lo que yo quiero. Y ellos deciden actuar llevados por sus prejuicios acerca de los niños. Ahora, nosotros estamos en una cultura donde los niños quizás no pasan estas desventajas. Estamos en una cultura donde los niños se les ha exaltado, se les ha dado una prioridad tal que hasta ha roto ya con el orden de la familia. Basta con ver los programas de televisión de ahora. Si tu hermano al lado tuyo se ha dormido, dile: no te duermas. Basta con ver los programas de ahora para ver el rol de los padres en los programas de Disney, ¿no? Los papás son unos payasos, están de relleno, son personajes de relleno. Son los niños los que dominan toda la trama de estas series. El padre no es más el héroe, es un tontonazo, ¿verdad? Eso no es una mala palabra de donde vienen ustedes, ¿verdad? Un tontonazo, o así lo presentan, como un tontonazo, ¿no? Los hijos lo manipulan, hacen con ellos lo que quieren. Así que nosotros no sufrimos con esos prejuicios acerca de los niños. Es todo lo contrario. Igual en la escuela, los niños ahora son los que tienen toda la autoridad, ya no más los profesores. Pero nuestros prejuicios se pueden dar a demostrar a diferentes maneras. Ahora, primero, ¿qué es un prejuicio? El prejuicio es emitir un juicio preconcebido, ya sea por ideas que nos formamos según lo que entendemos como nuestros propios estándares, o por apariencias. Una persona prejuiciosa emite juicios rápidos, mantiene un concepto negativo de otras personas, solo se involucra con aquellos con que se identifica, aquellos que son como él o como ella. Y nosotros pensaríamos que estas cosas en la iglesia no pueden pasar. Pero en las iglesias estamos llenos de prejuicios, hermanos. Llenos de prejuicios. Quizás el trasfondo de alguien nos lleva a caer en la sospecha. Sospechamos de la gente. Sospechar de alguien sin ninguna prueba es un pecado, hermanos. Es pecado. O a veces es según el don. Creo que el don que yo tengo es mejor que el don que tiene la persona, y como esta persona no sirve según mi don, la manera como servimos. Hermano, déjenme decirles algo. Para los que ya llevan unos años aquí en la iglesia, nosotros hemos luchado mucho con un tipo de carácter aquí en la iglesia. Aquel carácter de medir a los demás según su funcionalidad, según su productividad. Y eso fue un hueco en el que caímos por unos cuantos años, hermanos. Y hemos luchado para que ese espíritu, o esa actitud,
no se vea más. Pero como somos seres humanos y somos falibles y caemos y tenemos tendencias pecaminosas, tenemos que volver a recordar, hermanos, estas cosas. Nosotros no queremos managers, lo hemos dicho por años, lo vengo repitiendo, y quizás sea algo nuevo para ti. Nosotros necesitamos siervos sacrificiales, no managers, ni prejuiciosos. Y tengo que empezar por mí mismo, hermano, porque yo caigo en esto muchas veces. Podemos prejuzgar hasta por la manera como alguien se viste. Creemos que es más santo el que viene con corbata. Y no es así. Y en una iglesia como la nuestra, que es multicultural, porque aunque compartimos el mismo lenguaje, hermano, hay que reconocer que las culturas no son las mismas. No son las mismas. Ni la idiosincrasia de cada país es la misma. Podemos ser prejuiciosos hasta con diferentes nacionalidades. Por ahí una vez alguien dijo, bueno, yo no escojo a mi familia, yo no escogí que un poco de peruanos sean mis hermanos, dijo una señora de otra nacionalidad. No en esta iglesia, pero lo escuché. El corazón de un ciudadano del reino, el corazón de un discípulo de Cristo, abandona de manera continua todo prejuicio. No juzgamos según la carne, ni según la medida de gracia que nos ha dado cada uno. Como Pablo nos insta en su epístola a los romanos, que cada uno piense de sí mismo sobriamente, teniendo en cuenta que somos parte de un mismo cuerpo y miembros los unos de los otros. El prejuicio de los discípulos para con los niños es que era una pérdida de tiempo, no contribuían con nada en la agenda ministerial que ellos posiblemente tenían planificado, y vemos que esto se hace evidente en su manera de actuar. Reprendían a los que le presentaban. Una manera más literal es, los censuraban rigurosamente. No pueden hacer eso. Su prejuicio lo lleva a tomar una actitud severa y de juicio. Ahora miren lo que causa esto en el corazón de nuestro Señor. Miren el versículo 14. Viéndolo, Jesús se indignó. ¿Saben lo que la palabra indignarse significa? Se afligió a punto de llorar. Eso es lo que significa en el original griego. Jesús estaba afligido al punto del llanto, no solo por ver a los niños siendo despreciados, pero al ver la actitud del corazón de sus discípulos. ¿Se imaginan eso, hermanos? ¿Se imaginan que nuestra actitud de prejuicio y de desprecio por otros puedan ocasionar tal tristeza en el corazón de nuestro Señor? El Señor Jesús una vez más va a usar esta ocasión de pecado, de ceguera en el corazón de los discípulos para darles una lección espiritual, para dejarles saber lo que es realmente el corazón de un verdadero discípulo y cómo él debe ser un corazón que muestra compasión como Cristo mismo. Se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y vemos algo sorprendente en la declaración de Jesús. Dice, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Miren el lugar que los niños ocupan en el corazón de Jesús, en contraste con el lugar que ocupan en el corazón de los discípulos. Y no debemos nosotros tener el mismo corazón. Cantábamos un siervo para su gloria, hermanos, y de verdad, cantamos con tal fascinación y con tal énfasis, las lágrimas salen por nuestros ojos, pero cuando viene la prueba para poder ser siervos, para la gloria del Señor, decimos no, yo no quiero. ¿Qué tal contradicción, hermanos? Nos mueve más la emoción, no la emoción, que la emoción no es mala, el emocionalismo, que realmente obedecer. El mismo lugar que estos niños ocupaban en el corazón de Jesús debió ocupar en el corazón de sus discípulos. Decimos que parte de ser cristiano es amar lo que Jesús ama.
y odiar lo que Él odia. Y aquí está el perfecto ejemplo de eso. Él rechaza los prejuicios. Él rechaza nuestras sospechas de alguien sin conocer. Indigna su corazón. Pero por el contrario, vemos cómo ama, cómo Él recibe, en este caso, aquellos que eran los más insignificantes, los niños. Y me temo, hermanos, que de las virtudes cristianas, la compasión es la que más se ve ahogada por nuestros prejuicios. La compasión es una virtud que muy poco ejercemos. Y podemos pensar que somos compasivos porque sabemos girar un cheque, porque doy mi ofrenda semanal a la iglesia. Pero la compasión se trata de dar tu vida a otros, de abrir tus brazos, de animar, de exhortar, de consolar, de sobrellevar las cargas. Mire, Pablo nos insta, como habíamos dicho que cantábamos, Pablo nos insta en Filipenses 2 que tengamos el mismo sentir, la misma mente que tuvo Cristo, que dejó su gloria, la cual Él poseía y disfrutaba para hacerse un hombre como tú y como yo, para hacerse un esclavo. Vino a sufrir y vino a morir, no lo agarró sorpresa, Él vino a sufrir y a morir porque era el decreto eterno. Y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, una muerte vergonzosa, completamente desnudo, a la burla de todas las personas, para derramar su sangre por un grupo de rebeldes como tú y como yo, y todos aquellos que el Señor ha comprado, por compasión a su pueblo, por compasión a ti, por compasión a mí. Y Pablo dice que este debe ser el sentir de nosotros. Y no nos lo dice, hermanos, como si fuera algo inalcanzable. No, nos gusta mucho Filipenses 4:13, ¿no? Está en el mismo libro de Filipenses, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Cuando veo una meta que quiero alcanzar. Pero cuando se trata de amar como Cristo amó, ese pasaje ni se nos ocurre. El Señor nos pide amar como Él amó porque ahora es posible, porque Él ha derramado su amor en su pueblo. Su espíritu ahora habita en nosotros. Déjame preguntarte, ¿alguna vez te has visto en esa encrucijada mental de no saber cómo mostrar compasión a alguien o qué actitudes puedes tomar para mostrar tu amor para con una persona y no dejar que tus prejuicios te ganen? ¿Te has visto ahí? ¿Y qué has hecho? Has corrido seguro. Yo sé que he corrido muchas veces. Así que antes que este pasaje sea un pasaje que va para ustedes, es para mí. ¿Cuál es la solución? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Ama como Cristo. Muestra compasión como Cristo muestra compasión. Muestra benignidad, así como Dios nos ha mostrado benignidad, nosotros siendo rebeldes en su momento, transgresores de la ley. Y así como Cristo estuvo dispuesto a lavar los pies hasta de aquel que lo iba a traicionar, así nosotros debemos mostrar esa compasión. Es lo que se pide de un discípulo radical. Igual que Jesús, también indignarnos cuando veamos un acto de injusticia contra otros menos importantes. Indignarnos, hermano, es una emoción justificada que se nos es dada por parte de Dios, por parte del Señor, como Él reaccionó también a las injusticias. Ahora, no injusticia según nuestro propio entendimiento, sino lo que vemos que es injusto según Jesús. Ahora, un ejemplo de esto lo hemos visto con anterioridad, cuando por celos estos discípulos, como hemos mencionado, ejercieron presión en contra de otro creyente porque no lo seguían y crean una rivalidad con aquel que no estaba en contra de ellos. Crean una rivalidad contra aquel que era de Cristo. Cristo le hace una advertencia severa. No hagas caer a uno de estos pequeñitos que han creído en mí, hablando de un recién converso, un creyente en la cual su fe aún puede ser frágil.
Qué fácil es, hermanos, demostrar compasión para con aquellos con quienes nos podemos identificar de alguna manera. ¿No hay virtud en eso? No hay virtud alguna, hermano, que te muestres compasivo o compasiva con alguien con quien tú te identificas. Fácil es mostrar compasión con aquellos que piensan igual a nosotros, que tienen las mismas ideas ministeriales, es fácil. Pero cuando se trata de personas que quizás no tenemos mucho en común, nuestro prejuicio es más fuerte que la compasión. Ahora, esta declaración que acaba de dar Jesús, una vez más, y me gustaría ver la cara de los discípulos, debió dejar con la boca abierta a los discípulos. De ellos, de estos que tú menosprecias, de estos que tú lo ves como que no sirven para nada, ni usted ni la sociedad, de estos es el reino de Dios. La Reina Valera dice de los tales, pero una traducción más literal diría de los semejantes. A estos niños es el reino de Dios. Así que es necesario a esta altura también aclarar lo que Jesús no está diciendo. Él no está diciendo que en el cielo todos son como unos bebés, ¿no? Como esos cuadros, no sé si alguna vez han visto esos cuadros que todos son bebés con alitas. No, eso no es lo que está diciendo Jesús. Muchos piensan quizás que el cielo será así. Tampoco creo que Jesús está mostrando o está realzando alguna virtud en estos niños, en estos infantes. No creo que la idea aquí sea mostrar a los niños como puros e inocentes, porque sabemos que no es así. En pecado fui concebido, dice David, dando a conocer que el pecado es parte del hombre desde el primer día que nace. Pero más que nada, lo que Jesús hace es apunta a estos niños que no han llegado aún a la edad de rendición de cuentas. Así que no es por una virtud que Jesús usa a estos niños como ilustración, es más bien por su estado de dependencia. Y ese es el corazón que un discípulo debe mostrar, un corazón dependiente como el de un bebé. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. No solo la última declaración debió dejar a los discípulos con la boca abierta de decir de que de ellos es el reino, de los tales es el reino. Pero ahora la afirmación que hace Jesús usando el amén, amén. De cierto os digo, verdaderamente le digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y esto debió ser muy sorprendente para los discípulos. La autoridad con la que Jesús está hablando. Es Él quien prácticamente está poniendo los límites y las condiciones para entrar al reino de Dios. Obviamente, Él es Dios encarnado. Así que Él tiene toda la autoridad de decir cómo un pecador es admitido en el reino de Dios. Así que hay dos cosas que podemos observar. Primero, lo que se le pide al pecador y segundo, las consecuencias de no hacerlo. Se le pide al pecador que reciba el reino como un niño. ¿Qué quiere decir esto? Hay una frase de un teólogo que quizás ustedes conocen mucho, que ya partió a la gloria del Señor, R.C. Sproul, que dijo, debemos tener una fe como infante, pero no una fe infantil. Así que Dios nos está diciendo que creamos de manera ciega. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Pero recibir el reino de Dios como un niño es recibirlo reconociendo que no hay ningún crédito en nosotros. Así como estos bebés no tenían absolutamente nada que brindar para que favorezcan a otros, ellos no brindaban nada a la sociedad, ni le brindaban nada a Jesús. Por eso, además, su dependencia es tal que los tienen que llevar. Asimismo, nos acercamos a Dios reconociendo que no tenemos absolutamente nada en nosotros que dar. Y un bebé cuando recibe el trato cariñoso, el alimento de los seres que le aman, ¿por qué lo recibe? Lo recibe por gracia. Tú criaste a tus hijos y por gracia le diste de comer, porque ¿qué te iban a dar ellos a cambio? Nada. Hasta ahora estoy esperando que me den algo a cambio. No te dan nada. Es basado en su necesidad que los alimentas. Es basado en su necesidad que los cambias. Es basado en su necesidad que los cuidas. No es por ningún mérito.
No es porque su llanto sea melodioso. Y esto es lo que Jesús se refiere. Acercarse al Señor es reconocer como un niño nuestra absoluta pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual. Y por eso en el Sermón del Monte, en Mateo 5, el Señor Jesús empieza la bienaventuranza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el mismo reino. El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Jesús. Pobre en espíritu y como un niño nos lleva a la misma imagen. Reconocer que lo recibimos por gracia, no por ningún mérito, no por algo bueno que hay en nosotros. No es como muchas veces la gente piensa y dice: no, es que Dios te cogió porque eres bueno. Te lo mereces que Dios te dé esto porque tú eres bueno. No, aquí no hay bueno ninguno. Y no recibirlo así, hermanos, de amigos, no ver nuestra condición, no reconocer nuestra bancarrota, nuestra pobreza espiritual, es pensar que lo merecíamos. Y aquel que piensa eso, es imposible que sea salvo. Así que tú estás aquí pensando: yo siempre busqué de Dios. No, yo desde pequeño. No. Tú nunca buscaste de Dios. Dios fue el que te fue atrayendo hacia ti, hacia Él. Aquella persona que tiene al menos un ápice, un puntito de pensar que ha contribuido algo para su salvación, no puede ser salvo. No puede. Ahora, quizás el 90%, más de lo que estamos aquí, podríamos decir que así hemos recibido el reino. ¿Verdad? Y amén. Entonces, ¿por qué muchas veces nuestra actitud comienza a ser como la de alguien que se ganó algo? ¿Por qué? ¿Por qué mostramos prejuicios? Si reconocemos que no había nada en nosotros y Dios nos salvó así, ¿por qué nos dejamos llevar por la levadura de los fariseos? ¿Por qué no nos mostramos con un corazón bondadoso? Hermanos, yo no sé si esta es tu lucha, pero es mi lucha. Y es porque no tenemos presente la gracia que hemos recibido. Así como infantes, como niños de pecho, de haber sido aceptos en el amado, nos olvidamos de eso. Ahora, no es la primera vez que Jesús usa un niño para hacerles ver esta realidad a sus discípulos. Ya en Mateo 18, en el versículo 3, Jesús le dice, una vez más usando el de cierto digo, el amén, amén: si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Es una clara referencia acerca de la salvación y el corazón dependiente que debe tener el discípulo. John Stott, predicador del siglo pasado, hablando acerca de estas características del discípulo, dice: un discípulo con un corazón dependiente de Dios está preparado para las humillaciones. Sabrá que son necesarias para mantenernos humildes. Y creo que tiene razón. Un corazón dependiente no está preocupado acerca de su estatus, porque está más preocupado de estar próximo a su Señor. Un corazón dependiente comprende su pequeñez, por eso también depende de otros hermanos. El cristiano no es un llanero solitario. No va por ahí: yo soy autosuficiente. No, yo necesito de otros hermanos. Debemos de reconocer, hermanos, que dependemos de la gracia y la misericordia del Señor todos los días de nuestra vida. Y ese es el corazón que el Señor quiere de nosotros como ciudadanos del reino. Que dependamos de Él. ¿Con qué frecuencia meditas o meditamos, debía haber escrito, ¿no?, en la gracia que hemos recibido? ¿Con qué frecuencia reconocemos nuestra incapacidad por hacer nada por nosotros mismos y que no nos podemos ganar el amor de Dios? Que si no fuera porque Él nos vio con ojo de misericordia, si no fuera porque Él nos vio en nuestra condición, seguiríamos perdidos. Esa debe ser razón suficiente, hermanos, y la fórmula necesaria para abandonar todo prejuicio, para practicar entre nosotros la compasión y la bondad tal y como la vemos en Cristo Jesús.
Aún así, si estuviéramos entre enemigos, el Señor dice, ama a tus enemigos. Y Él lo dice porque Él amó a sus enemigos, hermano. Él te salvó, ¿entiendes eso o no? Versículo 16. Dice, y tomándolos en los brazos, poniendo la mano sobre ellos, los bendecía. Y miren este cuadro hermoso que vemos aquí. No solo el corazón de Jesús por los niños, bendiciéndolos. Dice John MacArthur que es una de las pocas veces, o quizás la única vez, que Jesús bendice a aquellos menos favorecidos. Nos deja ver cómo Él reconoce la condición de estos infantes. Dice que los toma en sus brazos y nos deja ver claramente que los carga uno por uno. Imagínense la gran cantidad de niños que habían llevado delante de Él, y a cada uno lo carga y a cada uno los bendice, a cada uno les otorga un favor, una gracia especial. Pero también creo que es un cuadro hermoso de cuando Él nos ha recogido. Una vez más vemos su ternura. Jesús es tierno con nosotros, hermanos, no podemos negarlo. Una vez más vemos su ternura. Por un momento vemos su indignación justa por el actuar de sus discípulos. Pero ahora vemos esta ternura para con estos que son más pequeños, para con estos que dependen de su gracia. Así como cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así Él nos tomó entre sus brazos, nos dio vida y, como dice Pablo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Que esto sea, hermano, la exhortación necesaria para nuestros corazones. Para nuestros corazones que tienen tendencias legalistas. Hemos dicho que en nuestro corazón hay un fariseo enano y cada vez quiere salir. Que muchas veces por la dureza de nuestro corazón actuamos así. Y que en ese actuar indignamos el corazón de nuestro Señor. Aquellos hermanos, aquellas hermanas con los cuales muchas veces vamos a tener ciertas diferencias, míralos en este cuadro. Ellos también han sido abrazados por Cristo, si verdaderamente han profesado la fe. Se han procedido al arrepentimiento y la fe. Cristo los ha tomado. No creas que tú eres el hijo o la hija predilecta. Ellos también han sido injertados a su cuerpo como nosotros. Que el mundo de allá afuera, hermanos, vea que por medio del amor que nos profesamos y el amor que practicamos, puedan ellos reconocer que somos de aquel que nos salvó. Que su amor, su cuidado entre nosotros se haga manifiesta de manera que todos reconozcan que Jesús es nuestro Señor. Es posible, hermanos, amar así como nunca antes hemos amado, porque con este amor Él nos ha amado. Ahora, quizás en esta tarde hay una de las cosas que Jesús deja muy en claro en este pasaje. ¿Quiénes entrarán en su reino? ¿Te has hecho esa pregunta? Tú que estás aquí, que aún no has corrido a Él, ¿te has hecho la pregunta qué debo hacer para ser salvo y aún no tienes una respuesta concreta? Jesús dice que si no recibes el reino como uno de estos niños, reconociendo que tú no tienes absolutamente nada que darle, reconociendo que necesitas de su gracia y su misericordia para tu salvación, si no lo haces así, no serás salvo. Y no importa la edad que tengas. El reino de Dios se te es cerrado. La sentencia es clara: destituidos de su gloria, dice Pablo. A menos que vayas a Él, reconociendo tu pecado, arrepentido por haber ofendido el corazón santo, santo, santo de Dios, y poniendo tu fe en Cristo Jesús, poniendo tu confianza absoluta en Él, confiando en su obra y confiando en lo que Él ha conseguido a favor de pecadores como tú, si vas a Él. Si tú en tu corazón has hecho esta decisión, si entre tú y el Señor tú has dicho: Señor, yo sin ti no valgo nada.
Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, reconozco que he llevado una vida solamente centrada en mí. Si esa ha sido tu confesión entre tú y tu Señor, compárteselo a otro. No te avergüences. Dilo, Cristo es mi Señor. Que lo sepa todo el mundo. Que sepa todo el mundo que tienes un nuevo dueño, el cual derramó su sangre para pagar por tus pecados. Y que esa profesión sea pública por medio del bautismo que Él te manda. Si tú has procedido a la fe y el arrepentimiento, sumérgete a las aguas bautismales. Si no puedes obedecer en lo primero, no pretendas que vas a poder escoger aquellas cosas, aquellas áreas en las cuales puedes obedecer. Dios nos ayuda a todos, hermanos, a poner en práctica su palabra. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Quizás de manera inesperada hemos visto en el pasaje un mensaje, Señor, que lo hemos leído tantas veces y ni siquiera se nos había ocurrido. Quizás la presencia de los niños nos ha distraído en el pasaje. Pero la realidad, Señor, es que tú has mostrado la dureza de estos discípulos y la dureza que compartimos con estos discípulos también. Los prejuicios que se pueden levantar en nuestros corazones y en medio de nuestras congregaciones. La falta de compasión muchas veces. Y cómo tú pides que un corazón de un ciudadano del reino, de tu reino, sea un corazón dependiente, así como estos bebés. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner estas cosas en práctica. Que busquemos la gloria de tu nombre en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús. Amén.